¿Qué buscamos con Crowdsusuna? Por supuesto, pues una financiación, pero intentamos que se vea que hay otras formas de presentar proyectos, de desarrollarlos. Entonces, queremos que se extienda una nueva forma, muchos ya la conocéis, pero una forma diferente de presentar y de llevar a cabo los proyectos. En el día de hoy vamos a conocer a los 5 proyectos seleccionados. Se han presentado 17, ¿de acuerdo?, de los que hemos seleccionado estos 5, que son los que entrarán ya a la campaña que se inicia el próximo día 20. Entonces, cada proyecto va a contar con 5 minutos para que consiga despertarnos ahí esa emoción que luego nos haga hacer una aportación o colaborar de alguna manera, ¿de acuerdo? Antes de que se me acabe el tiempo y no tenga tiempo de agradecer, quería agradecer a Crowdsusuna, a Innovasque, a Goteo y a la obra social de la Caixa por esta oportunidad que necesitamos. Jesús García, de Médicos del Mundo, voluntario. Es una asociación de voluntariado fundamentalmente. Llevamos años trabajando sobre mutilación genital femenina, llevamos años trabajando desde el punto de vista de que es un derecho humano, es la conciencia que tenemos como seres humanos de las 140 millones de mujeres mutiladas que existen en este momento sobre la Tierra, especialmente en la zona subsahariana, pero también en Egipto y en otros países. Datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. También UNICEF nos dice que cada día hay 6.000 niñas que sufren mutilación genital. Por eso llevamos años trabajando. ¿Qué es el hecho diferencial, lo que nos ha traído hoy aquí, lo que nos ha hecho lanzar este proyecto que estamos lanzando ahora? A ver si dejo los nervios y me pongo un poquito más serio. Acabamos de tener los primeros resultados previos de un diagnóstico de la situación en la comunidad autónoma. Creemos que conocemos lo que es la mutilación genital, no la conocemos. Los servicios sanitarios tampoco la conocen, los servicios educativos tampoco la conocen de manera suficiente como para intervenir. Este estudio nos dice que hay 869 ciudadanas residentes en el País Vasco en riesgo grave de sufrir mutilación genital. Esto es motivo para actuar, esto es motivo para intervenir ya, inmediatamente. ¿Cómo es posible que pase esto? Pues muy fácil. Cuando la inmigración llega, tarda entre 3-4 años en conseguir regularizar su situación. Consiguen juntar un poco de dinero y lo primero que hacen es darse una vuelta a casa. Ir a casa a ver a los familiares, recordar las comidas tan ricas, y ahí es donde la madre, la abuela, la persona buena del pueblo mutila a la niña. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar para que ese viaje que hacen, generalmente el primero, sea un viaje de retorno feliz, que la niña nos vuelva entera y verdadera. Ese es el problema. Garantizar el derecho sexual y reproductivo de estas niñas que están viviendo con nosotros en nuestra calle. Son responsabilidad nuestra. Son responsabilidad nuestra. No es una actitud solidaria respecto a África. No. Es garantizar el derecho a la salud de nuestras ciudadanas residentes en riesgo dentro de la comunidad autónoma. 869 niñas. La buena noticia, que sabemos cómo hacerlo. Nosotros sabemos cómo hacerlo porque lo llevamos haciendo varios años ya, lo estamos haciendo en Cataluña, en Aragón, y hemos empezado a hacerlo ya aquí. Es fácil si se sabe hacer. Tenemos la tecnología adecuada interviniendo con estas mujeres, con las mediadoras interculturales adecuadas y además con toda la documentación que tenemos ya de las otras comunidades autónomas que nos apoyan y que es fácil. Y además el porcentaje de éxito es muy alto. Entonces, ¿para qué pedimos el dinero? Queremos el dinero, para eso estamos aquí, para pedir dinero. Queremos poder pagar los gastos que nos supone pues, de edición de los materiales, de ejecución de los protocolos de intervención, de los gastos que el propio voluntariado va a tener, etcétera, etcétera.
queremos poder intervenir. La mayor parte de la intervención la vamos a hacer con voluntariado, es decir, que es muy poco gasto. ¿Qué es lo que pretendemos? Pretendemos que el retorno de ese viaje que hacen sea un retorno feliz. Eso es lo que pretendemos. En último término, ¿qué es lo que pretendemos? En último término, y esta es la segunda buena noticia, lo que pretendemos es que sean las instituciones públicas del País Vasco las que garanticen ese derecho a la salud sexual y reproductiva de estas niñas. Eso es lo que queremos. Y la buenísima noticia es que estamos seguros de que lo vamos a conseguir porque la sintonía que tenemos en este tema con el Gobierno vasco es excelente y sabemos que han empezado a trabajar. Pero desde la sociedad pública, desde la sociedad privada organizada, muchas veces nos toca dar un empujón cariñoso, una palmadita si es necesario, para que las cosas se hagan donde detectamos que hay un problema. Queremos que nos acompañéis en este viaje, que nos financiéis los gastos en la parte que necesitamos. Muchas gracias.